Hola, en este video vamos a ver cómo se aplica la función de Excel Stock History. Vamos a ver acá primero cómo está su syntax, o sea, cuáles son los elementos que hay que usar para alimentar esta función. Tenemos la acción, el stock, lo que se llama el ticker o el identificador, las fechas de inicio y final, el intervalo, es decir, cada cuánto queremos obtener información, si diario, semanal o mensual, los encabezados, qué tipo de encabezados queremos y por último una serie de propiedades o elementos que vamos a ver con más detalle en el ejemplo que vamos a aplicar acá. Entonces tengo acá una serie de datos para esos campos, esos inputs y vamos a usarla con estos números que tenemos acá como ejemplo. Tenemos una fecha inicial y final que yo elegí aquí arbitrariamente y tenemos acá un par de empresas, Coca-Cola, Starbucks, puede ser cualquiera que sea listada en pública y vamos a usar estos como ejemplo para nuestro video. Entonces tenemos acá la periodicidad. Yo aquí lo que hice fue poner desplegado cuáles son las opciones, las alternativas que podemos usar en la función, los encabezados, las propiedades y vamos a usar estas empresas de ejemplo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es dónde vamos a ubicar esta función, teniendo en cuenta que va a llenar acá abajo dependiendo de cuántas observaciones diaria, semanal o mensual, las fechas y también los campos que elijamos, la fecha, el valor o el precio de cierre, de apertura, el valor alto y bajo del día o del periodo y el volumen. Entonces, dependiendo cuántas de estas métricas elijamos, va a tomar más espacio a la derecha porque cada una de estas va a ser una columna. Y de igual forma, las fechas, el rango de fechas y la periodicidad nos va a decir qué tan abajo se va a ir en las filas. Entonces, simplemente eh, cuando elijamos el lugar donde va a ir esta función, tenemos que tener presente que Excel va a llenar automáticamente hacia la derecha y hacia abajo para no tener datos ahí que nos vaya a afectar, borrar o sobreponer. Entonces vamos a decir que en esta fila, en esta celda, perdón, en la B11, vamos a poner la función Stock History. Entonces vamos a poner Stock History, nos va a llenar acá la función y nos empieza a preguntar esos elementos, el stock, la fecha inicial, la fecha final, el intervalo, y los encabezados que quiera y las propiedades. Entonces vamos a elegir primero Starbucks, cuyo ticker es SBUX, SBUX, y vamos a ponerlo acá de una vez como una referencia. Vamos a poner la fecha de inicio acá. Yo elegí primero enero del 2020. Vamos a poner la fecha final, 31 de diciembre del 2023. Realmente aquí esta fecha no ha llegado, pero va a tomar, intencionalmente la tengo hacia el futuro para que vean que va a tomar únicamente la información disponible al momento que estamos corriendo esta función. Luego le vamos a poner cómo lo queremos, diario, semanal o mensual. Vamos a poner diario. Luego vamos a poner qué tipo de encabezados queremos. Ningún encabezado, lo cual no es muy informativo, a menos que uno use esto para su propio uso y sepa exactamente qué es, pero lo sugerido es usar el 1 o el 2 para identificar cuáles son los encabezados. Vamos a poner este ejemplo el número 1. Luego vamos a poner qué tipo de propiedades quiero que Excel me busque. Si yo quiero las 5, pongo las 5 de esta manera: 0, 1, 2, 3, 4, 5 y cierro paréntesis. En este caso me va a poner los 6 datos, dado que ingresé los 6 campos. Veamos qué pasa. Al darle Enter, va a calcular un momento y luego ya nos genera los datos que solicitamos. La fecha, el precio de cierre, el precio de apertura, alto, bajo y el volumen de manera diaria. Si ven acá, tenemos desde el inicio del 2020 y si nos vamos abajo, vamos a ver que va a llegar nada más, no va a llegar completamente hasta la fecha de diciembre de 2023 porque esa fecha todavía no ha sucedido. O sea, en este momento estamos a noviembre, entonces obviamente va a llegar únicamente hasta donde tiene la información disponible. Entonces acá tenemos fecha de inicio, fecha final, las 5 o 6, 5 o 6, depende de las que yo quiera poner. Aquí tengo 6
elementos, pero digamos que yo quisiera poner solo 2 o 3 elementos, simplemente entro a la fórmula y en vez de poner, por ejemplo, si no quisiera ni el 3 ni el 4 ni el high ni el low, simplemente los quito de acá, voy a quitar el 3 y el 4 para quedarme solamente con el 0, 1, 2 y 5. 0 date, 1 sería close, 2 sería open y el 5 sería el volumen. Digamos, si yo quisiera quitar el high y el low, vamos a darle así y van a ver que acá deja solamente los campos que yo expresamente le solicité. Vean que esto es una función de Excel compuesta en el sentido que si ustedes entran a cualquier celda de acá, vean que aquí sale color gris claro. Esta no se puede cambiar porque lo que es esto es un array, es una matriz de Excel que incluye, de hecho, ven que acá marcó un cuadrito, un cuadro, una línea de un cuadro alrededor de los datos para poder establecer que esa sección de la hoja está generada por la función stock history de acuerdo a los elementos que yo quise elegir y poner en esta corrida, digamos. Ahora usemos o cambiemos a Coca-Cola para usar una empresa distinta. Vamos a usar Coca-Cola y automáticamente calcula los mismos datos y rangos que ya tenía en la anterior. Vamos a ponerlo en mayúsculas solo para que sea consistente con la gramática que se utiliza en los tickers. Y digamos que yo quiero en Coca-Cola cambiar un poco, quiero las mismas fechas o no, digamos que yo quiero cambiar nada más hasta el 31 de diciembre de 2022. Vamos a cambiar la fecha. Vamos a decir que la periodicidad, entremos acá a la fórmula, vamos a decir que la periodicidad la quiero mensual. Entonces, en este caso, voy a ir, si yo voy uno por uno los campos, aquí me recuerda, aquí la quiero mensual. Entonces, vamos a poner aquí un número 2 y vamos a decir que si quiero los headers completos, el ID y el identificador, vamos a poner aquí número 2 y vamos a decir o asumir que si quiero todos los campos, el 3, vuelvo a agregar el 3 y el 4, vuelvo a darle enter. Entonces acá vuelve a poner, vamos a poner esto en bold y centrado. Vamos a, vamos a marcar acá. Y tengo ahora envase mensual, Coca-Cola, con estos datos que pedí. Y me va a sacar, en este caso como son meses, es mucho más corto el periodo de tiempo que yo elegí. Luego vamos a aprovechar, aunque esto ya no es propiamente de la función de Stock History, pero vamos a asumir que yo quiero poner una serie o par de gráficas para visualmente ver cómo está comportándose los datos, los números. Entonces vamos a ir acá y voy a elegir dos, el cierre, el precio de cierre y el volumen. Arbitrariamente voy a elegir estas dos y vamos a usar dos tipos de fórmulas que tiene Excel, muy práctico, muy fácil de usar, como van a ver acá. Vamos a ir al área donde dice Insert y en la primera vamos a insertar lo que se llama un Sparkline, una gráfica en una sola celda. Vamos a usar una de línea. Vamos a decir que en este caso yo quiero graficar el precio de cierre. ¿Sí? Vamos a marcar aquí los datos de acá y que los quiero en la celda J14, que es la que elegí acá. Al darle OK, vean que genera esta línea que en una apreciación visual rápida me da el precio de cierre. Si yo quisiera el volumen, pero el volumen yo quisiera más que una línea, quisiera columnas, vamos a elegir ahora el volumen y vamos a dejarlo en la celda J14, que es donde quiero estar acá, y le vamos a dar OK. Entonces vean que aquí me genera pequeño, pero informativo, una gráfica, tanto del precio de cierre como el volumen, para que yo pueda observarlo. Si yo cambio a la otra empresa, si yo pongo acá Starbucks, por ejemplo, o cualquier otra, me va a dar la misma información, pero vean que ahora la gráfica cambia porque ya está asociada a las columnas que acabo de marcar. Tomemos en cuenta que esto es mensual. Si yo esto lo cambio a semanal o a diario, por supuesto, van a agregarse más filas y esta gráfica habría que simplemente revisar que sí se esté tomando todas las observaciones y no solo las que tengo acá en meses, porque eso va a cambiar. Va a ser más alto o más bajo el Excel dependiendo cuántas observaciones pida. Así que esto es la función Excel Stock History. Espero que esta breve cápsula les sea útil y que la puedan aplicar
en sus trabajos, estudios, o sea, a lo que sea que se dedique. Nos vemos en la próxima.